Si tú tienes un departamento, una casa, una tienda comercial o un activo, pero quieres buscar un préstamo con justamente esa garantía para poder generar un financiamiento e invertir en tu negocio, ¿qué esperas? Puedes ir a rebajatuscuentas.com y ser atendido por un especialista que te puede dar oportunidades de generar valor, acceso al financiamiento. Y hoy día tengo a Nicolás Mendoza del Solar de rebajatuscuentas.com para que nos cuente efectivamente cómo nace esta idea. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo nace esta idea y cómo, digamos, has sentido el bienestar en estas personas que reciben este financiamiento? Gracias, Juan, por la invitación y feliz de estar aquí en Innovadores. Bueno, la idea nació porque en el 2017 nosotros dábamos servicios a los bancos para llevarles clientes principalmente. Lo hacíamos en Perú y México. Claro, ustedes eran como una suerte de consolidador de deuda. Así es, éramos un broker hipotecario principalmente. Entonces los clientes venían a nuestra plataforma para solicitar un préstamo y nosotros lo llevábamos a las diferentes instituciones financieras que había localmente y lo ahorrábamos el trabajo a la persona de comparar y de hacer todo el trámite por ellos mismos, lo hacíamos nosotros. Se desembolsaba el préstamo y el banco nos pagaba a nosotros. En concreto, lo que yo recuerdo en ese tiempo, estamos hablando de hace algunos años atrás, era más o menos negociar hasta los intereses, ¿correcto? Buscábamos que el cliente pague menos intereses y que el banco gane un cliente y nosotros conectar ambos puntos. Y lo que nos dimos cuenta es que habían muchas buenas oportunidades de financiamiento, habían buenos clientes, muchas solicitudes que no se culminaban por pequeños detalles que el banco le parecía que ese cliente no procedía, ya sea porque había tenido una manchita en el historial crediticio hace años, ya sea porque tenía una fuente de ingresos donde no la podía sustentar, porque no era formal, diferente índole, y nosotros veíamos muchas oportunidades que pasaban por nuestra plataforma y que finalmente no se financiaban. Entonces... Y que no eran pues casos extremos donde tú dijeras pues de pronto no va a cumplir con sus compromisos. Al contrario, eran personas que creemos que son excelentes clientes, que son gente muy cumplida, solamente que por diferentes razones hoy día la banca tradicional les cierra las puertas y nosotros buscamos atenderlas. Y es así que empezamos a través de diferentes vehículos darle financiamiento a estas personas, utilizando principalmente el mercado de valores y dándole posibilidades de financiamiento con tasas muy competitivas, plazos largos, una estructura de cronograma muy sana, que es capital más intereses, que es principalmente lo tradicional, y con seguros, que además que hay seguro del inmueble, seguro de vida para el cliente, y haciendo que sea una propuesta de financiamiento que genere finalmente un progreso para el cliente, ¿no? Vamos a retroceder un poco en el tiempo, Nicolás, además porque yo te conozco desde que el año 2017, más o menos, en donde tú, de manera inquieta, 2015, fundaste Smartec. Sí. Y posiblemente ha sido una de las primeras o pioneras propuestas de marketing orientado a las ventas. Yo me acuerdo del clientes para mis clientes. Correcto. Teníamos una compañía donde dábamos servicios de consultoría en ventas. En ese tiempo no era tan popular, hoy día veo bastante. Ahora es un montón. Así es. Lo empezamos en el 2011. La compañía creció, teníamos marcas muy grandes aquí localmente en el Perú y también en Chile. Y en el 2016 tuvimos la oportunidad de vender el negocio. Una empresa le interesó nuestra cartera, nuestros procesos, nos hizo una oferta para comprar la empresa a cambio de que trabajemos con ellos un año, básicamente. Entonces compraron la empresa en el 2016 y trabajé con ellos desde el 2016 al 2017. Y apenas salí de trabajar, descansé un mes y el 10 de julio me puse a pensar qué hacer y nació este campaña. Ahora, estás hablando de que pasaste, digamos, del marketing y las ventas digitales a una fintech.
Correcto. Cuando empecé en rebajatuscuentas.com con mis socios, ninguno de los tres teníamos un perfil financiero, pero al inicio básicamente era llevarle clientes a los bancos. Entonces, principalmente era acciones de marketing, acciones de ventas. Y cuando damos el primer financiamiento, pues nos obliga a desarrollar una serie de habilidades financieras Que no se tenían, que no teníamos, pero es probable que si las teníamos no lo hubiéramos hecho. ¿Ya? Entonces, ese es a veces lo hermoso de ese mundo desconocido en donde el emprendedor se ingresa y, digamos, el negocio te obliga a desarrollar capacidades muy rápidamente en temas de financiamiento y la parte financiera. Y ahora me encanta las finanzas. La verdad que soy un apasionado de las finanzas, más que el marketing, incluso que inicialmente cuando empecé me enfoqué mucho más en el marketing, ¿no? Ahora, hacer una agencia, digamos, de marketing como Smartech en su momento, a pensar en una fintech, digamos, son dos formas de financiarlas, de materializarlas. En el caso de Rebaja Tus Cuentas, ¿cómo conseguiste fondos para que esto ocurra? Inicialmente nosotros hicimos una ronda de financiamiento, levantamos capital semilla de varios inversionistas, fondos locales, fondos internacionales, y llevamos a cabo la idea. ¿Y qué tal? ¿Hubo receptividad? La receptividad depende del trabajo del fundador, realmente. O sea, ahí no hay secretos, creo yo. Básicamente es un trabajo de prueba y error y hacer un proceso de venta, de levantamiento de capital recurrentemente, ¿no? Recuerdo que contabilicé la cantidad de presentaciones que hice entre inversionistas solicitándoles dinero para que inviertan en mi negocio y recuerdo que llegué como a los 90 y tantos, casi llego a 100 presentaciones que hice con alguien. Entonces, ahí... ¿Para conseguir cuántos? Conseguimos 12, más o menos, 12 inversores. ¿Tickets, más o menos? Por encima de los $100,000, digamos, de todos los tickets. El más chiquito puso 20, digamos. Pero, digamos, eso fue el capital inicial que recaudé de todas estas cosas. Nuestro amigo Pedro Neira, y además amigo de todo el ecosistema, porque es de los pioneros, un saludo para Pedro, decía pues que efectivamente tenías que llegar a 100 presentaciones para poder levantar al menos uno, decía, al menos uno, ¿no? Bueno, yo ya que lo has mencionado, yo seguí exactamente su método, ¿no? Entonces, hice los paso a paso que él me indicó, ¿no? Primero hacer una presentación, hacer una lista, de la lista elegir los peores que creen que nunca te van a invertir, empezar con ellos, porque de ahí la presentación va mejorando, el manejo de objeciones va mejorando con el tiempo. Y la verdad que, bueno, si está escuchando esto, le agradezco mucho a mi gran amigo, al mentor, Pedro Neira, por haberme enseñado todo ese mecanismo y muchas cosas más, ¿no? Hoy, después de trajinar algunos años, pregunta corta, respuesta corta, Nico. ¿Cómo ves el actual sector fintech en el país y en Latinoamérica? Bueno, en el país, concentrémonos en Perú. ¿Cómo la ves? Yo veo que es un país de las oportunidades, en general en Perú y en Latinoamérica. Creo que hay enormes brechas por suplir y creo que hay campo para varios jugadores, para varias innovaciones, para varias oportunidades de negocio. Hoy Rebaja Tus Cuentas tiene operaciones fuera. Tenemos un negocio de brokeraje, el negocio que iniciamos lo mantenemos en México, tenemos alianzas con cerca de 13 bancos, una cartera de brokers que nos traen clientes regularmente, el banco los desembolsa y nos paga. No se vayan, que en el siguiente bloque nos va a contar un poco, ya en mayor profundidad y con mayor aterrizaje, ese negocio de Rebaja Tus Cuentas. No se vayan, nos vemos en el siguiente bloque. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores. Yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y además doblemente feliz porque estoy con Nicolás, quien generosamente ha venido. Así que ahora vamos a la pecera mágica. Nico, ya sabes lo que tienes que hacer. Saque usted un papelito, revuelva ahí. Mucha suerte con la super pregunta que la producción inteligentemente ha hecho. A ver, la pregunta es, Innovadores te da un bono de $3,000. Gracias, presidente.
Qué generoso el programa. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido? Uy, qué buena pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que he recibido? Mm, bueno, también me lo dijo Pedro. Creo que Pedro está en todos lados, ¿ah? el mejor consejo que me dio Pedro y que creo que es uno de los mejores consejos que a mí me ha funcionado es más difícil decir no que sí, y que muchas veces la innovación y el crecimiento está en decir no que sí. Ujú. Y básicamente este consejo lo que dice es que para hacer crecer el negocio, el foco es importantísimo. Yo soy una persona extremadamente dispersa, ahí está el foco de innovadores. Entonces, cuando emprendes siempre tienes el temor de que estás dejando pasar oportunidades, ¿no? Porque detectas, oye, esto está buenísimo, y a veces tienes el ímpetu de querer hacerlas todas. Todas. Pero eso hace que tener que algo que destaque y que crezca realmente amerita mucho tiempo y esfuerzo y hace que tu capacidad se diluya en muchas ideas. Entonces, a veces saber decir no es más importante que decir sí. Saber decir no para tener foco. Correcto. Adelante. Una segunda pregunta. ¿Hay premio o no? Una más difícil todavía. Vamos a pasar del bono de $3,000 a $5,000. ¿Por qué emprender en una fintech? Bueno, nosotros no nos llamamos fintech, nos llamamos realmente una institución financiera no bancaria. Ok. Porque finalmente tenemos mucho del contacto con la persona cara a cara cuando finalmente se cierra la operación en una notaría y hay un inmueble detrás de ello. Entonces, tenemos mucha tecnología, todo parte de una solicitud online, pero hay mucho también de contacto humano que el cliente valora. ¿Y por qué trabajar en una fintech realmente es? Creo que el impacto con nuestros financiamientos trasciende en la familia, ya sea cuando el financiamiento va a un negocio o a la persona, es un financiamiento que trasciende en la familia y es muy gratificante escuchar cuando una persona hace una remodelación de la vivienda y te lo agradece, o cuando una persona consolida sus deudas y te dice, oye, pensé que nunca iba a salir de este hueco y ahora sí ya voy a un camino cuando consolide las deudas, o cuando invierten en un negocio. Entonces creo que esa satisfacción sobre nuestro propósito, que es progreso familiar, es muy motivador para mí, para mis socios y para el equipo. O en propósito familiar, entonces. Sí, finalmente nuestro negocio el propósito es generar progreso familiar. Nuestra cultura principalmente es de trabajo remoto. Tenemos oficina, recibimos a los clientes cuando vienen, los coordinamos para recibirlos, pero parte de esa cultura de trabajo remoto es porque creemos que maximiza el tiempo con la familia y genera ese progreso finalmente para todos. Ahora es una alternativa también de creer en las personas, ¿no? Que de pronto el sistema los expulsa, no los considera, ¿no? Y esto es una alternativa en donde a través de la confianza consideras y les das oportunidades. Correcto, correcto. Finalmente hablamos de financiar a las personas. Muchos me dicen, oye, pero hay un inmueble atrás, pero nuestro negocio no es los inmuebles, nuestro negocio es un negocio financiero finalmente. Entonces, es mucho de creer en los negocios de nuestros clientes, en los proyectos que tienen, en su capacidad de reordenarse financieramente cuando piden un préstamo de consolidación. Y es muy gratificante. Esa es la principal motivación de por qué emprender en esta industria, porque realmente es algo que impacta en la familia. Una tercera pregunta, a ver, y A ver, vamos. respuesta rápida. Rápida, ya. Soy muy hablador, creo. Negocios. A ver. ¿Vienen nuevos retos? ¿Cuáles son? ¿Alcanzaron el 1.000.000 de familias en la TAM? Ok. Bueno, Hablando de familias. sí, estamos haciendo nuevos productos financieros relacionados al inmueble. Estamos sacando financiamientos nuevos para las empresas relacionados con inmuebles, financiamientos para inmobiliarias, financiamientos para empresas que venden lotes, que también están muy involucrados con darle la posibilidad de vivienda a las familias. Y esos son los principales retos que tenemos este año. Hemos llegado al 1.000.000 de familias, estamos muy cerca, la verdad. Tenemos que recuperar esa visión de impacto que hemos tenido desde el 2017 en cuántos
familias Ya hemos quedó impactado. corto el número del millón de familias, posiblemente. Sí, así es. Entonces tenemos que tal vez modificar esa propuesta y bueno, esos son los retos. Qué bueno. Una chiqui. La confianza se devuelve a través de un pago puntual, diga, ¿no? ¿Cómo va esa tasa de morosidad? Si se puede compartir. Claro que sí. Mira, nuestra tasa de morosidad es bastante baja. Estamos hablando que es menos del 7.5% la morosidad que ya es donde iniciamos las ejecuciones de garantías. Y aprovecho este tema del que tú has tocado de la confianza. Cuando alguien se atrasa, pues hay dos caminos, ¿no? Uno donde la persona por vergüenza tal vez no te contacta o digamos, hay también ciertas personas que simplemente son más frescas y no reaccionan. Pero para las personas que tienen alguna dificultad y se atrasan y por vergüenza no se contactan con su acreedor, pues a ellos les digo que esa confianza, como cuando se dio el préstamo, ayuda mucho que el cliente contacte a la marca porque se encuentran soluciones para salvar la situación y darle una colaboración a la persona, ¿no? O sea que se le dan alternativas. Siempre. Gracias, Nicolás, por jugar con nosotros. Me encanta saber que desde Perú contamos con una plataforma que genere estas oportunidades para tantas familias que no necesariamente pues, el sistema financiero tradicional las toma en consideración. Y eso es importante. Así que no se me vayan. Vamos al tercer bloque de innovadores. Ya regresamos. Bienvenidos al tercer bloque de innovadores. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Y voy con la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes clave, importantes, has obtenido en estos años de Rebaja tus Cuentas? Uy, son muchos. Resúmeme un par. Regálanos un par. Creo que hablar con los clientes, escucharlos, es algo que tiene que ser recurrente y para toda la vida del negocio. Y es algo que creo los gerentes, dueños de empresas, a medida que crece el negocio, los vamos alejando. Y es algo que no podemos perder. Creo que justo el último trimestre hicimos una investigación, hablamos con muchos clientes y es bonito tener una conversación, por qué nos contrató, qué temores tenía. Claro. Y se aprende mucho y digamos, no podemos, el consejo que daría es, o el aprendizaje es, no importa el tamaño de tu empresa, nunca dejes de hablar con tus clientes. Y de escucharlo. Y de escucharlos, sobre todo escucharlos. Un segundo aprendizaje, Nico. Un segundo aprendizaje es bueno, esto ya es tal vez cuando tengas un equipo más grande. Es importante que organices la empresa a cómo le funciona la empresa, digamos, y no como dicen los libros tal vez, ¿no? Ya. Nuestra organización hoy en día en la compañía es muy enfocada en nuestro negocio, en las 4 patas de la mesa, digamos, y no tanto en áreas de recursos humanos, marketing, operaciones, tecnología, legal y cosas por el estilo. Nosotros tenemos 5 áreas, 4 que son de las patas de la mesa, básicamente que tiene que ver con fondeo, cómo hacemos para conseguir más personas que fondeen nuestros préstamos, cómo hacemos para originar más préstamos, cómo hacemos para controlar el riesgo de qué préstamos nos damos y cómo hacemos para cobrar esos préstamos. Entonces, hoy en día nosotros habíamos hecho una organización que era por lo que yo había estudiado, pero me di cuenta que no necesariamente funcionaba de la manera óptima y la modifiqué para que sea algo más orientado a mi negocio. Entonces, a veces leemos consejos o doctrina que puede ser funcional para todos los negocios, pero lo mejor es qué te funciona a ti en tu negocio. El emprender y sobre todo en espacios como los nuestros, que pueden ser digitales y más disruptivos, es un poco más difícil, ¿no? Y los nos
aparecen por todos lados. ¿Vas a buscar dinero? No. ¿Vas a buscar ayuda? No. ¿Cómo manejas la resiliencia, Nicolás, en el negocio? Mira, hay un tema también de experiencia, ¿ok? Te acostumbras a recibirnos y no caerte. Entonces, cuando recién empiezas, mi consejo podría ser, no te enfoques tanto en el resultado del no o del sí incluso, sino te enfoques en hacer la actividad. Llegar a, no sé, las 100 presentaciones que hablábamos, por ejemplo, porque cuando lo llegues y hagas la actividad, los aprendizajes van a ser muy enriquecedores. Luego, creo que cuando recibes no, es importante entender o tener ciertos puntos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, la familia, tu esposa o tu esposo. Es importante identificar un amigo, puede ser. A veces tener esas redes de apoyo son importantes para compartir lo que tú piensas o sientes. Y es increíble simplemente, por más que no recibas ningún input del otro lado, o sí, puede ser también, simplemente expresarlo te hace sentir mejor y te hace volver a empezar. Y el tercer punto que te diría es preguntarse qué es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y muchas veces nuestra imaginación, digamos, nos ahogamos en problemas cuando nos dicen no, pero que finalmente muchos de esos dificultades nunca ocurren y si ocurrieran no serían tan graves como la que pensamos. Entonces, creo que esos 3 puntos son importantes, ¿no? El tema de hacer la actividad, el tema de tener una red de apoyo y el tema de preguntarse, oye, ¿qué es lo más grave que puede ocurrir? A veces nos ahogamos, ¿no? En un vaso de agua y alucinamos pues que es una piscina o el mar y estoy prácticamente muerto, ¿no? Claro, claro. Digamos, a veces los problemas los hacemos más grandes en nuestra mente de lo que realmente son. Y sus consecuencias, que a veces, o en la mayoría de veces no ocurren, pues solo ocurren en nuestra mente y esa consecuencia inclusive no es tan grave como pareciera. ¿Qué viene para Rebaja? ¿A dónde se ven en estos próximos 5 años? Porque yo sé que esto cambia mucho, pero ¿para dónde vamos? Mira, los próximos 5 años queremos quintuplicar nuestro portafolio de préstamos y queremos aprovechar nuestras capacidades que tenemos en México principalmente para empezar a nosotros ya no solamente dar brokeraje, sino también dar financiamientos directamente en esa plaza. Es una plaza que nos encanta, es extremadamente competitiva y difícil, pero tenemos ya varios años ahí, conocemos varios jugadores en el mercado, conocemos varias, digamos, todos los elementos de nuestra industria que pueden hacerlo funcionar. Y creemos que hay una oportunidad ahí para nosotros también. Ahora, la valla de buscar mercado como México te la estás poniendo también así como bien alta, ¿no? Sí, la verdad que cuando empezamos, en el 2018 abrimos la oficina en México y, digamos, básicamente más que ver un mercado enorme que lo es capacidades que ya tenemos allá y aprovecharlas. Entonces, tal vez no ser el rockstar en México, pero, no sé, tener a 100 familias al mes puede cambiar la historia fuertemente del valor de la empresa. ¿Qué falta para quintuplicar? Tenemos que desarrollar 2 capacidades de una mejor manera. La capacidad de recuperar financiamiento y la capacidad de poder discernir los mejores clientes. Estamos en ello. Y a partir de ahí creo que se desprenden hacer diferentes tipos de productos con la garantía inmobiliaria, que es algo que nos encanta y es un financiamiento además de muy largo plazo. Entonces, simplemente ejecutar esos planes que tenemos de nuevos productos. ¿Existe talento innovador en el Perú como tú, como Zuli, a quien le mando muchos saludos? A mi querida Zuli, ¿hay más talento innovador? ¿Dónde lo encontramos? ¿Por dónde arrancar? Yo creo que el peruano, no sé, en general lo veo extremadamente emprendedor. Y tal vez lo único que faltaría es poder pensar más en grande o no pensar netamente en que el negocio puede ser un negocio de subsistencia. ¿Y dónde encontrarlo? Yo creo que ese no es el problema. Que donde vas, ves
gente talentosa y emprendedora haciendo desde un negocio muy chiquitito a un negocio muy grande. La única reto que tenemos como país es cómo hacemos que esa persona pueda ver la pantalla más grande, ¿no? Los beneficios de formalizarse, en términos de financiamiento, hasta términos de costos para el financiamiento, los beneficios de poder tener colaboradores, de poder crecer, de tener otra sucursal. Entonces creo que no va el reto de encontrarlos, sino de entrenarlos. Me gusta esto de hacerle crecer la pantalla, ¿no? Hacerle crecer la pantalla. Creo que hay que creérnosla, ¿no? Hay que hacer cosas en grande. Y espero que hayan disfrutado la visita de Nicolás, a quien he tenido el gusto de tenerlo y generosamente ha compartido todo lo que ustedes han escuchado. Espero que hayan tomado nota. Así que, Nicolás, muchas gracias por haber venido y espero que vuelvas en cualquier otra oportunidad. No, muchas gracias a ti, Juan, y feliz de estar aquí. Innovadores, ya es un recuerdo muy lindo de Innovadores, ya 10 años que lo conozco y feliz de estar aquí contigo, Juan. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan el próximo programa. Por si acaso, en el próximo edición viene Doménica Obando de Talently, a quien también les mandamos un gran y afectuoso saludo. ¡Chao con todos!